retomando un poco las preguntas, si los locos escapan. Este título, ¿puedes tú decirnos algo más? Es como lo más injusto ya de todo, ¿no? Es, encima, el título es ya lo más injusto de todo, ¿no? Porque ya al final es como, es que es la primera frase del libro y te preocupa desvelar la trama, y la trama se desvela aquí, que dice, pues si los locos escapan, pues ya no tenemos que pagar darles de comer. Claro. Ya para el colmo. Entonces por eso es el título, porque me gustó para generar una expectación, empezar la novela con ese párrafo, y entonces una vez que empezaba con ese párrafo ya no importaba que el título diera ese... Además ellos están todo el rato contenidos, entonces la cuestión es que en un momento dado se escapan. Y ahí es donde empieza todo. Volviendo un poquito al principio de lo que hemos estado comentando, en la novela se perciben estos distintos registros de violencia, para mí subjetivamente una violencia extrema. ¿Qué es esto? Como reflejar ya lo peor del ser humano, lo peor, a dónde podemos llegar, hasta esto podemos llegar. Porque la parte del señor Ciudad, que es el tirano, hay una justificación que yo la doy de mi cabeza, que está denunciando las condiciones sociales, de esclavitud de los trabajadores. La de los niños ya es más peculiar, ¿no? Sí. Que no se les puede juzgar, o sí, o entramos en un dilema moral sobre lo que hacen estos niños. Están totalmente sin socializar, así que no se puede hacer nada. Está muy interesante cuando te metes en un proceso como escribir una novela como esta, cuando ha pasado desde que la escribí muchísimo tiempo, y me doy cuenta que cuando yo la escribí era un momento en el que ya todos los trabajos que me ofrecían y todo lo que me ofrecían ya era disparatado totalmente. Y ya vas a las entrevistas de trabajo pensando a ver qué es lo siguiente que me vas a contar, ¿no? Porque ya era totalmente disparatado lo que te ofrecían, era como, venga, y otra vuelta de tuerca, venga, y otra cosa más, y otra cosa más, y otra cosa más. Entonces resulta muy interesante sobre las condiciones laborales que hablo, y sobre la esclavitud, aunque no son esclavos, pues cuando ya hacía mucho tiempo que la había escrito, fue cuando me di cuenta, cuando echas para atrás con la memoria y dices, joder, es que claro, me escribí en este momento personal en el que estaba buscando esos trabajos. Claro, entonces, claro, yo no me doy cuenta cuando estoy escribiendo la novela, me doy cuenta a posteriori. Respecto a las cosas que dan miedo o no dan miedo, por un lado tiene el hecho de que intentaba generar terror propiamente de una forma, pues por decirlo de algún modo, totalmente lúdica, sin ninguna intención. Vamos a escribir algo que dé miedo, pero luego tiene el contrapunto de las historias tan tristes que cuenta, que ahí sí que era un poco, bueno, pues para respetar. Primero de todo, porque me había estado documentando con novela del siglo XIX y esto da muy triste. Y luego después, además de por eso, pues porque, bueno, pues para reflejar esa tristeza y como también para mantener un poco de respeto de coger algo tan serio como que es que la gente moría continuamente en las minas, haber cogido algo tan serio como eso y haberlo frivolizado en realidad, porque haber escrito una novela de terror sobre eso, tergiversando totalmente las cosas que sucedían, porque además pues está totalmente pues movido para que saliera así la novela. Yo me acuerdo cuando me estaba documentando que voy al Instituto Geominero con mi padre a una excursión que la gente que va tiene una media de 7 años, y me pongo al estudiante que te lo explica a hacerle preguntas que estoy por llevarle a la novela para explicarle porque hacía esas preguntas tan raras, porque yo en más de un momento pensé, ay Dios mío, que no me sale la novela. Y ya tenía escritos a lo mejor unos 50 folios y empezaba a decirle, pero a ver, esto podría suceder, o sea, las paredes de la cueva serán rugosas, ¿verdad? Entonces también por haber cogido las condiciones, claro, las condiciones de vida de los mineros de aquella época. Lo de intercalar las historias tan tristes también tenía que ver con eso, con, o sea, encima que frivoliza, porque en el fondo se frivoliza escribir una historia de terror sobre una cosa tan seria como eran los accidentes laborales y unas condiciones laborales tan malas, pues intercalo esas historias tristes para quitar esa frivolización.
Volviendo a, insisto, porque a mí lo llamativo es lo de los nombres de las mujeres, eso se me ha quedado muy así. Aparte de que fueran nombres más o menos universales, que tocaran todos los continentes, pero estos nombres bíblicos están tomados por algún significado, aparte de Lilith y Eva. Sí. Susana, articulan algo de lo que significan con el argumento de la novela, Marta, Ana, etc. Marta y Ana están porque eran dos nombres que me resultaba muy fácil meterlos dentro de la novela y seguirlos, porque conozco varias Anas y porque conozco varias Martas. Entonces me resultaba más fácil, lo siento, que poco profesional ha quedado eso. Susana es porque me apetecía mucho que saliera bien parada por el personaje bíblico que es. Me apetecía mucho que Susana saliera bien de la novela, y entonces por eso se llama Susana. Y aquí más desvelado no he podido desvelar que Susana es de los personajes que sale bien parado. Que sale bien parado. Es verdad. Claro, por eso por lo menos que tenga otro destino. Claro, por eso es ese personaje. Bueno, pues seguimos dando otra vuelta, a ver quién quiere comentar algo o lanzar algún tipo de pregunta sobre la novela, con esta trama que nos mantiene en suspense a los lectores, a las lectoras. Cuando empezamos a leerla, una novela de terror, para mí es una novela de terror, y estábamos comentando también... ella coincide, o sea, sí lo ha explicado, ¿no? Como está como en un escenario de la mejor tradición de los cuentos de hadas. Dice, hay un castillo, hay un señor feudal, hay unas historias también de estos niños como de la casa de chocolate que están ahí. Pero no es la casa de chocolate, obviamente. Bueno, comen mucho chocolate. Comen mucho chocolate, mira, es verdad. Comen mucho chocolate. Y no, a ver si nos vamos a pasar y desvelamos. Pero es verdad que estos niños se alimentan de chocolate. Y es curioso, ¿no? Porque la gente dice, pero si están gordos. En la novela se dice eso, están gordos. Claro. Es que estaban gordos. Estaban gordos. Claro. Claro, claro, es que eso sí que desvela mucho. Forma parte del estupor que generan. Ningún hijo de un minero estaba gordo. Ah, efectivamente. Entonces forma parte del estupor. Están gordos. Una pregunta al margen de la novela. ¿La clase trabajadora se organizará en un futuro como en otras épocas del año y se revelará? Lo digo por el final del libro, ¿vale? El final del libro, quien lo haya leído, yo me quedé estupefacta. Pues vaya pesimismo. Pero, ¿tú crees? Te pregunto. El final del libro tiene que ver con tu posición en la vida, tu filosofía, tu manera de ver el mundo, como que, bueno... No lo sé, no tendría ninguna respuesta para esa pregunta. No lo sé. Yo, tal y como sale en los libros como Germinal, o tal y como salen en los libros de Blasco Ibáñez y en los libros de aquella época, no gente que ha escrito sobre aquella época, sino haber leído los libros de la gente que pudo estar allí. Es que es duro. Es que es muy duro. En Germinal muere una hija de un minero de penurias para hacer una huelga. No, si eso está al orden del día, claro, es verdad. Pero bueno, los mineros que aparecen también, de verdad que animamos a que lo leáis. Los mineros que aparecen en esta novela son peculiares, hay gente que se destaca más, hay uno concretamente que se te encoge el alma, ¿no? El destino de uno de los mineros. De Víctor. Pero Víctor, el minero que se llama Víctor, es el único minero lo suficientemente listo como para darse cuenta de lo que pasa. Y es el que lo desentraña todo. Y es el único listo. Sí que es verdad que Víctor no sale bien parado de la novela, pero es el único que ata todos los cabos. Sí, es el que se da cuenta de lo que está pasando. Es el único que lo sabe, y los demás tienen mucho más tiempo para darse cuenta de lo que ha pasado, pero solo Víctor se da cuenta de lo que ha pasado. Hala, venga, animaros a hacer alguna pregunta. Una cuestión.
El meter a los niños ahí, Sí. debe meter a los mineros. Sí, ¿Por dónde va? es que él lo que hace es que decide, vamos a ver, piden días libres y buenas condiciones laborales porque conoce lo que es un día libre y una buena condición laboral, así que se coge, además también forma parte de la mentalidad de yo puedo hacerlo todo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, y por eso también le pongo que vive en un castillo para hacer la metáfora del señor feudal, y sin ningún tipo de dilema moral, coge a los 20 niños de una institución, se los lleva y los mete ahí dentro. Pero claro, es porque pues yo los meto aquí dentro y como no conocen ni la luz del sol ni ningún otro tipo de vida, les voy a tener aquí sacándome mineral de la mina toda la vida. Sí, sí, eso es lo que explica. Pero a donde voy yo es, ¿por qué meter a los niños en esta historia? Empezar desde el principio, desde pequeños. Sí, eso sí, pero el por qué niños. ¿El por qué niños? O sea, ¿por qué no coger a yo sé, enfermos mentales por aquello de eso, que no se enteran y meterlos ahí? Hombre, en ese momento sí se enteraría. Porque son niños. Sí se entera, los mete precisamente por eso, además los mete desde el año. Es que además van gateando Sí, sí. y escalando, porque les mete con un año. La verdad es que parece un experimento de la mejor, de los horrores, del peor escenario de los campos de concentración, del holocausto nazi. Yo me rememoraba, me resonaba todo eso, ¿no? Decía, venga, vamos a hacer aquí, ¿os acordáis las cosas que se han contado y que son verdad? Lo que pasa es que no contaba con la capacidad de influencia que tenían las cuidadoras. Claro. Que con todo lo que le contaban ya ellos les abría la mente a cosas que no conocían en realidad, pero eso lo contaban. Y la institución religiosa que aparece, pues es otro referente también en España. Hablábamos también un poco de esta resonancia de los niños robados. Sí. Que eso también en España lo hemos vivido, en Argentina. En este caso la monja sale muy bien parada. La monja sale fenomenal. En este libro la monja sale bien parada. La monja está bien parada en el sentido de que es ese continuo de él quema el orfanato porque para él se convierte en una amenaza. Claro, porque se descubriría todo, pero sí que es verdad que esa referencia un poco a la realidad más oscura y más espantosa, ¿no? de lo que ha pasado en nuestro país con los niños robados, ¿no? Que se remonta a la guerra civil, posguerra y hasta casi los años 80. Los años o sea, 80. es que ha habido niños robados muchísimo tiempo. Hasta antes de ayer. Entonces, claro, eso también es otra... Por eso te decía que a mí la novela me parecía como una arquitectura que es la trama de terror, pero que luego tiene como... Yo, sinceramente, en esos niños robados, sinceramente no pensé. No pensé, porque son niños que han sido dejados en el hospicio. Luego se va diciendo de casi todos por qué acabaron allí, ¿no? Luego se va poniendo no sé quién, que su madre tenía muchos hijos y ya no se podía encargar de uno más, no sé quién, se va diciendo por qué fueron acabando cada uno de ellos allí, y ninguno de ellos en realidad tristemente fue robado, sino que es entregado allí voluntariamente. Lo que pasa es que él se los lleva de allí con malas artes, porque él no dice la verdad. Si él dice la verdad no se los dan. Él va mintiendo y así se lleva a los niños. Que la institución religiosa no se dé cuenta de lo que está Claro, pasando. o sea, la institución religiosa le cree. Además, hasta incluso su propia esposa le cree que él va con buenas intenciones. Bueno, pues podéis comentar, decir, animaros, preguntar algo. No, yo más que preguntarte, a mí siempre me llama la atención a la hora de estructurar una novela, pues la gran imaginación que hay que usarle y además la cantidad de datos que hay que buscar, porque efectivamente en lo que has comentado de Blasco Ibáñez, que a mí es un autor que me encanta, me he leído algunas obras de Sano, pues como entrelazas, ¿no? Como entrelazas para que se vayan desarrollando los capítulos. Y me parece siempre de lo más interesante. Yo no soy lectora de
de cosas de terror, no sé, yo siempre muy asustadiza. De hadas, alguna leía, no había muchas donde yo nací, ni menos cuentos de hadas, pero que sí que está muy, vamos, según lo habéis explicado, pues promete poderla leer y pasar un rato bueno, ¿no? Imaginarse todavía más, es de lo que se trata, aparte de las cosas que cuentas. Espero que tengas suerte y que bueno, de nuestros medios. Y la sensación de terminar de leerlo y decir, ¿ha podido ocurrir esto en realidad? ¿Y no lo sabemos? O sea, toda esa trama ha podido suceder de verdad y no tenemos ni idea. Claro, no que le estaba diciendo que sí, los niños robaban los tales, pero que hay un fondo de No, realismo. pero sacar a los niños de orfanatos para trabajar en la tierra, claro, es que eso lo hemos oído claro, todos. hay un fondo de realismo. Para trabajar que en no la se tierra, está para llevarle a la inventando nada. fábrica, para que trabajen. Eso no se lo está inventando, eso es una realidad. Entonces, bueno, el trabajo, las condiciones laborales, semiesclavo, en fin, todas esas cosas, ella no se lo inventa, es un escenario real. La cosa es la trama que ella organiza alrededor del trabajo Y en la mina. extrapolándolo a Bangladesh, a India y a todos estos países, claro. pues la confección mayoritariamente. O sea que eso está así. Nada, no sé, animaros que os veo ahí muy calladitos. Bueno, es que habrá quien no lo haya leído, Claro, entonces es que tampoco claro, tiene que no lo que leí, aceptar. Ya me da miedo y no lo he leído. Si cortamos, leemos el libro. Sí. Ya. Yo tengo que decir que es el primero de terror terrorífico que yo he leído. O cruel que yo he leído. Pues yo normalmente me voy a lo más bonito de la vida. Pero parte del terror es psicológico, Sí. del experimento que quiere hacer el hombre. Claro, pero si te metes en los personajes Esté haciendo ese experimento con niños, ¿no? es que precisamente por eso es cruel, porque son niños. A mí me parece más cruel y duro que terror. Sí, Sí, por eso. más cruel. Realmente cuando tú hablas de terror, Te da muchísima rabia. yo no entiendo la sensación Te da sensación de impotencia. del terror y miedo, sino qué cruel, qué duro, qué... Eso es un poco la percepción. Es que da miedo en sí, la situación. Claro. Pero eso también es lo que tú pretendías, ¿no? Porque te tenga enganchado en todo el desarrollo del libro. Sí, a ver quién es capaz de darle un beso a alguien. Estás ahí todo el rato sufriendo. No, la sensación que una tiene, a ver si determinadas mujeres consiguen ya por fin, por favor, que denuncien esto, que salgan a la luz. Sí. Determinadas protagonistas que las hemos mencionado, algunas por sus nombres, ¿no? Están muy bien traídas porque estábamos comentando que Lilith y Eva en la cultura universal o en la literatura son las madres originarias de la humanidad. Entonces, bueno, pues era un poco esta forma bonita de relacionar, de visibilizarlas, ¿no? Las mujeres como cuidadoras, pero no está a veces esta parte que nos criticamos mucho de cuidadoras, y es verdad, porque nos asignan un papel, pero yo creo que es más como esa fuerza de la vida, ¿no? Las mujeres potentes que a pesar de todo, porque es curioso como, bueno, estas dos mujeres consiguen cosas abajo, ¿eh? Sí. Consiguen cosas, Hacen como de madres. y están socializando a esas criaturas y bueno, pues hay un articular de un lenguaje, hay una organización, es decir, que Lilith y Eva cumplen ese destino cultural, universal, bíblico, que tú les has dotado. Y si no hay ninguna otra pregunta, Pues si no queréis, finalizamos la presentación del libro, le damos un fuerte aplauso.